Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Amén. Incline ahí su rostro y vamos a dar gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar, en su presencia. Gracias, gracias, gracias Señor, porque tú Jesús dijiste que el Consolador estaría con nosotros todos los días, con nosotros guiándonos en todo momento. Tu presencia estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu presencia, Señor, sea manifiesta, Señor, en cada una de nosotras, Padre, en este lugar, en este momento, en nuestras vidas, Padre. Entregamos, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón a ti, para que sea tu Santo Espíritu llenándonos de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales para poder entender las Escrituras. Revélanos tu verdad, Señor. Y toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para ti, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno. Y tú nos has permitido, Señor, estar reunidas aquí en tu nombre, sabiendo que tu presencia está aquí con nosotros. Y aquí envías, Señor, tu bendición y vida eterna. Bendecimos a nuestras familias en el nombre de Cristo Jesús. Las bendecimos, Padre, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándoles en todo momento a tu verdad. Sabiendo, Señor, que tenemos muchas familias, Señor, que no te conocen, que andan desviados, Señor, que te necesitan. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos ese privilegio, Señor, de tenerte, de conocerte y de poder estar aquí, Señor, escudriñando las Escrituras, Padre. Danos esa porción hoy de ti. Y toda la gloria es para ti, Padre, para ti, Jesús, para ti, Espíritu Santo. Amén, amén. Puede tomar su lugar y vamos a dar inicio. ¿Cómo están? ¿Con frío? Sí, amén. Gloria a Dios. Me da gusto verles. Vamos a abrir allí nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 2. En estos días, bueno, ya tiene algún tiempo, yo siempre estoy haciéndole muchas preguntas a Dios. No todo el tiempo me da la respuesta. Algunas veces sí, algunas veces se tarda. Y cuando menos lo espero, tengo la respuesta y me acuerdo de que, Señor, yo te había preguntado eso. Entonces, entre muchas cosas que yo a veces le pregunto al Señor y estoy ahí de preguntona, y aunque no todo el tiempo el Señor me responde, yo le hacía algunas preguntas muy personales al Señor acerca de mí. Y le preguntaba en específico algunas cosas de mi vejez. Sin embargo, yo le decía que qué seguía, que qué requería el Señor de mí. Y no porque me sienta vieja, me siento joven, doy gracias a Dios. Y se tardó algunos meses en contestarme. Y tuve la sorpresa de tener la respuesta del Señor cuando estoy leyendo la Biblia.
es cuando el Señor me sorprende que al estar yo leyendo la Biblia, yo muchas veces estoy leyendo el pasaje o he leído el pasaje y lo he leído así tantas veces, pero en ese momento tiene vida y brinca y responde el Señor a mi vida. En estos días pasados de los festejos, yo estaba leyendo la parte de Lucas, los primeros 3 capítulos, el 1, el 2 y el 3, acerca del nacimiento de Jesús. Y no sé por qué lo estaba leyendo. Y pensando yo en toda la parte de que íbamos a visitar a las familias, sobre todo con la familia de mi esposo que no conocen al Señor. Y empecé a leer la parte cuando nace Juan el Bautista, Jesús mismo. Y créanme que me impresionó el estar leyendo el cántico que tuvo María cuando se presenta el ángel a ella. Y yo dije, wow, qué cántico tuvo ella, María. Después yo seguí leyendo y me llevé la sorpresa, que es la porción que vamos a leer ahorita. Y fue cuando el Señor contestó allí esa pregunta para mí y fue cuando me dijo, quiero que compartas esto. Pero ya ven que hace 15 días compartí y no compartí de eso porque yo todavía tenía esa continuación, pero yo sabía que era lo que seguía para compartir, que es esta parte. Entonces, antes de leer, si alguna de ustedes ha visto en la palabra de Dios y quisiera que me dijeran cuando yo les hablo de una profetisa en la Biblia, ¿en quién es la primera que piensan? ¿Quién? Débora, sí, muy bien. ¿Saben cuántas profetisas habla la Biblia? La más sobresaliente es Débora. María, ¿María qué? La hermana de Moisés, exactamente, ajá. ¿Cuáles más? Que son las dos más sobresalientes. Es, creo que las únicas que uno pensaría que son las que uno llega a oír. María, la hermana de Moisés, y Débora, la que habla en el libro de Jueces, que estaba en ese entonces como juez. Porque si vemos en el libro de los Jueces, antes de que hubiera rey, no había rey, sino que el pueblo de Dios eran regidos ¿por qué? Por jueces. Y esos jueces profetizaban y era el pueblo guiado por los jueces, eran guiados por Dios a través de los jueces. Pero es la única mujer que menciona la Biblia como juez y como profetiza. Y es Débora, muy sobresaliente la mujer. Pero sin embargo la Biblia nos menciona otras más. Es Hulda, que nos habla en Segunda de Reyes, y nada más la menciona en un versículo. La otra es Noadías en el libro de Nehemías. La otra es Ana. ¿Saben quién es Ana? ¿Quién? ¿La mamá de Samuel? Sí. La mamá de Samuel es Ana. Pero Ana la profetisa es otra que nada más habla 2 versículos. Y es una profetisa que no es la mamá de Moisés. Otras son las hijas de Felipe, que habla en el libro de Hechos. No dice cuántas, nada más dice que las hijas de Felipe, que era uno de los discípulos que habla, sabemos quién fue Felipe, ¿verdad? Dice que profetizaban sus hijas. Y son las mujeres que habla la Biblia que son profetisas. Pero vamos a ver quién es esa Ana. Y yo había leído tantas veces esta porción y nunca me había fijado en esta mujer en especial que habla la Biblia. Vamos allí a Lucas, por favor. Capítulo 2.
Aquí vemos la parte donde nace Juan el Bautista. Antes de su nacimiento, su papá Zacarías, el ángel se revela a él tiene un cántico, etcétera. Bueno, también se le aparece a María, que iba a quedar encinta. Nace Jesús y resulta que van a presentarlo porque era la costumbre de presentar a los niños, ¿no? Con los judíos. Vamos a leer a partir del versículo 21, que vamos a ver la presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. 36, y vamos a poner atención aquí. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. ¿Alguien había sabido de esta profetisa? ¿Sí? De Ana. Vamos a desglosar un poquito de esta mujer. ¿Sí? Fíjense bien cómo dice que era una mujer que solamente había vivido prácticamente, ¿cuánto? 7 años con su marido, muy poquito. No dice la edad que tenía ni a qué edad se casó, simplemente que desde su virginidad había vivido solamente 7 años con su marido. Tampoco dice que tuviera hijos, pero sí dice todos los años que ya tenía de haber sido, ¿qué? Viuda. O sea, sí especifica que era viuda. ¿Cuántos años? Más de 80 años. Entonces ya era una mujer grande, anciana. ¿Sí? Ya se había triplicado, cuatriplicado, quintuplicado la edad de lo que había vivido con su marido.
Perdón. Entonces eran ya muchos años lo que ella había estado sola, pero vamos a ver los 4 puntos que habla aquí la Biblia, que dice que cuando tenía 80 y tantos años, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años, era viuda de 84 años. Fíjense bien, número 1, no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día. Número 2, con ayunos y oraciones. Número 3, daba gracias a Dios. Y número 4, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Entonces vamos a ver estos 4 puntos. Y esa era la parte donde Dios me contestó a mí. Cuando yo le dije al Señor, ¿y ahora qué sigue? Entre algunas de las preguntas personales que yo le dije o le hice al Señor, ¿y ahora qué sigue? Siempre sigue algo para el Señor. Y el tema de este día se llama Todo se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. Cuando yo le hice la pregunta, ¿y ahora qué sigue? ¿De quién se trata? ¿De mí o de Él? De Él. Es que sigue conmigo para Él. Termino una cosa, ¿qué sigue? Todo se trata de Dios. Todo se trata del Señor. Todo tiene que girar alrededor de Cristo, porque somos cristocéntricos, ¿sí? Todo tiene que ser en relación a Jesús, a Cristo. No voy a ver que yo soy la que estoy en el centro y qué es lo que está girando alrededor de mí para entonces yo satisfacer lo que a mí me gusta. No, es al revés. Nosotros giramos alrededor de ¿quién? De Cristo, porque todo se trata de Jesús. Repita conmigo, todo se trata de Jesús. ¿Sí? Lo que vamos a hacer al rato, la comida, ¿de quién se trata? De Jesús. Porque todo lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. Todo se trata de Él. Entonces, vamos a ver que cuando yo encuentro esta respuesta, por eso cuando estamos acá al frente, lo que debemos de pensar siempre es, esta va a ser palabra para la hermana Tere. No, esta palabra tiene que ser primeramente para mí. Me tiene que hacer efecto a mí primeramente. Y después la bendición también es para ustedes. Pero la bendición ¿qué? Se arrebata, se toma. Porque no se trata de estar, de a ver a quién le cae. No. Se trata de que esto tiene que ser una bendición para nuestras vidas. Y quien quiera la bendición, ¿qué? La arrebata. Entonces supone que esto es para mí primeramente. Yo la expongo, la gracia se da, la misericordia, el bien se extiende y quien quiere que lo toma. Porque ahorita, ¿cuántas somos? Todas recibimos esta palabra, pero quien quiere la toma y quien no, como dice allí en Santiago, que es como el hombre que se olvida cuando se ve al espejo y se olvida. Nos olvidamos de la palabra y volvemos a ser exactamente iguales, ¿sí? Y se trata de que quien la toma para sí va y la obedece, va y la vive, ¿cierto? Entonces, vamos a ver estos 4 puntos, pero como yo me extiendo un poquito más, sobre todo en el número 2, con ayunos y oraciones, es donde me voy a extender un poquito más y por el tiempo no voy a terminar los 4 puntos. A menos que si voy viendo el tiempo y si me da, le sigo, ¿sí? Pero vamos a ver el número 1 y el número 2. Acuérdense que son los 3 para quien esté apuntando. Número 1, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. Número 2, con ayunos y oraciones. Número 3, daba gracias a Dios. Y número 4,
hablaba del niño a todos los que esperaban la redención, ¿cierto? ¿Sí? Y vemos que esta mujer solamente en estos versículos habla de ella y no se vuelve a hablar más de ella en toda la Biblia. Entonces, vamos a ver, número 1, no se apartaba del templo. Realmente les hago la pregunta, como ella dice, de noche y de día. Imagínense, ella se la pasaba de noche y de día. No habla más, pero vamos a imaginarnos un poquito más. A lo mejor no tenía hijos. A lo mejor, no sé cómo tenía su casa, pero dice la Biblia que ahí servía de noche y de día. Se la pasaba ahí. No creo que viviera ahí. Pero quiere decir que estaba tan disponible y tan dispuesta que hoy en día a lo mejor no haríamos eso. Yo no haría eso. ¿Por qué? Porque yo sí tengo marido y tengo hijos que atender, tengo una casa que atender. Sin embargo, no vamos a meternos más en el punto de qué estaría haciendo la mujer, tanto ahí que estaba de noche y de día y cómo estaría su casa. Pero yo creo que le daba tiempo para todo. Pero la Biblia también nos enseña que debemos también tener en orden nuestra casa, hablando físicamente y en muchos aspectos, ¿sale? Y dice que ella servía de noche y de día, pero la pregunta es que no se apartaba del templo. Esa parte de que debemos ir al templo, todos vamos a decir sí, pero el hecho de que no se apartaba del templo, ¿cómo entienden ustedes esa pregunta? En no apartarnos del templo. Estaba trabajando en él, pero hoy en día para nosotros, ¿cómo aplicaría el no apartarnos del templo? ¿Cómo lo pueden ustedes razonar para ustedes mismas el no apartarnos del templo? Exacto. ¿Qué más? Ajá. ¿Sí? El pensamiento, ¿sí? ¿Mandé? ¿Sí? Sí, también. También, sí, también. Ajá. Exacto. Es una parte de que somos el templo donde aquí y allá. Pero acuérdense que eso de se apartaba del templo, yo creo que tiene que ver totalmente en la fidelidad. Lo que dijo Jess, el pensamiento, en esa fidelidad a Dios, en todo aspecto, aquí y allá, como también ahorita dijo Adiel, aquí y allá, la fidelidad con nuestros pensamientos, el no apartarnos de noche y de día, que es la parte que tendríamos que entender. Pero imagínense, y no estamos aquí para juzgar, pero a veces sí nos podemos preguntar, cuando no se viene constantemente al templo, y la pregunta sería, ¿para qué venimos al templo? ¿Debemos de venir al templo? Claro que sí. Y cada una de las que están aquí son afortunadas y bendecidas porque dedicaron y determinaron venir en este momento. ¿Y cuántas mujeres somos en la iglesia? Le iba a preguntar a mi esposo, o bueno, si la pastora también tiene el dato, ¿cuántas aproximadamente familias o personas nos congregamos aquí en la iglesia? Y saquen por deducción que siempre somos más mujeres que hombres. Y vean cuántas mujeres somos. No estamos juzgando, pero sí deberíamos de entender que todo se trata de Jesús en esa fidelidad a Jesús. Ahora, si la pregunta es que cuando ella no se apartaba del templo, ¿para qué deberíamos de ir al templo? Si la fidelidad está en mi pensamiento aquí y allá, somos el templo,
Aquí y allá, a donde nos paremos somos luz. Pero entonces, cuando venimos físicamente al templo, ¿para qué venimos? Y eso lo vimos en algún momento que les di la enseñanza de la Santa Cena. A veces vemos que hay familias que vienen una vez al mes, una semana sí vienen, 2 semanas no, vuelven a venir otro domingo, 3 semanas no. Y es donde a lo mejor no han entendido que la fidelidad a Dios, Dios es bueno y no les falta la comida, el techo, el trabajo. No vienen al templo por X o Y, pero nosotros debemos de entender que venimos a la iglesia ¿para qué? Para recibir primeramente del Señor, adorarle, darle gracias, dar a Dios lo que es de Dios, que es el diezmo, la ofrenda. Está la parte de la Santa Cena, recibir el alimento, que es la palabra. ¿Mande? Estar juntos, que es la convivencia. Hay muchos aspectos por lo cual nosotros nos reunimos. Pero nos reunimos primeramente porque es que un mandamiento que el Señor dio, que está exactamente, que es la parte de la obediencia. Y vamos allí para ver que es un mandato divino, número 1, Deuteronomio capítulo 12, verso 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Pero también en el 31 de Deuteronomio, también Dios le dice a Moisés: harás congregar al pueblo. Dios mismo le dice a Moisés: harás congregar al pueblo. Dios sí quería que se congregaran. Allí en ese capítulo 31, que eso después lo leen en casa, ahí es donde dice que hasta los niños, mujeres, las familias se tenían que congregar. Entonces era una decisión, una voluntad de Dios que nos congregáramos hasta el día de hoy. Porque en el Nuevo Testamento también vemos que Pablo dice que no dejando de congregarnos, ¿sí? Entonces, además que es un mandamiento de Dios, también es una bendición. Vámonos al Salmos 84:4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Entonces dice que bienaventurados somos los que ¿qué? Los que habitan en tu casa. Y cuando vemos que el habitar en la casa de Dios no solamente es aquí otra vez, como les decía al principio, no solamente es físicamente, sino mentalmente a donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque somos el templo, en la misma presencia de Dios. Entonces, nos congregamos ¿por qué? Porque es una bendición de Dios. Número 3, es el ejemplo de Jesús. También Jesús se congregaba. Vámonos a Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahí también en Juan 7:14, no sé si te la puse ahí, Fede, por favor. Juan 7:14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. No solamente subía a la congregación o a la sinagoga, sino también que enseñaba. Y dice que era conforme a su costumbre. Él también se congregaba y él nos dio ejemplo. Amén. El ejemplo de los apóstoles también
Después de que Jesús se fue, también tenemos el ejemplo de los apóstoles en Lucas 24, versos 52, 53, dice: ellos, después de haberle adorado, que es en el último capítulo de Lucas, vemos ahí cuando Jesús subió al cielo, ellos se quedan viendo al cielo y después ya en los últimos versículos de ese capítulo en el libro de Lucas, dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban, lea conmigo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Sí? Entonces ellos también nos dieron un ejemplo que estaban siempre en el templo. Y todo tiene que ver con Jesús, en esa fidelidad a Él. ¿Sí? En nuestro pensamiento. Hechos 2:46. También los discípulos, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Perseverando unánimes cada día, cada día. O sea, ellos sí eran de los que iban todos los días. Nosotros no venimos todos los días, ¿verdad? Y más nosotras las mujeres que tenemos tantas actividades en la casa. Pero estamos viendo que Ana, la profetisa, siempre estaba allí en el templo, que dice, noche y día. Amén. Vámonos al punto número 2, donde se está refiriendo a Ana, que es donde me voy a extender un poquito más, que dice, con ayunos y oraciones. Amén. La pregunta, ¿para qué ayuno y para qué oro? En algún momento hemos aprendido aquí acerca de la oración, pero a lo mejor no se ha hablado del ayuno. No levante su mano. Eso es de cada quien. ¿Cuántas ayunan? ¿Cada cuándo ayunan? Y cuando ayunan, ¿para qué ayunan? Al día de hoy, créanme, apenas la semana pasada, hace un mes más o menos atrás, de este tiempo que le estoy hablando, de un mes y de la semana pasada, pues yo platico siempre con hermanas o personas, en especial son siempre mujeres, y estas dos personas que son diferentes, la de hace un mes y la de la semana pasada, son cristianas y me preguntaban del ayuno, que cómo se debe de hacer y para qué se ayuna, cómo es el motivo, para qué sería el motivo. Porque muchas hoy en día creen que yo debo de ayunar, si yo sé que mi hermana tiene una necesidad, voy a ayunar para la hermana. Y no es así. No es así. Ningún sacrificio yo puedo hacer por aquella persona. El sacrificio que yo pudiera hacer de lo del ayuno es para mí mismo, para mí misma. Y tiene que ver todo con Jesús. ¿Alguien se puede poner de pie y decirme cuál es el propósito del ayuno? A ver, hermana Carmen, ¿puede ponerse de pie, por favor? Ajá. ¿Y cuál sería el propósito de ese ayuno? Así es. Solamente es para complacer al Señor y buscar más de su presencia. Ese es el objetivo. Todo se trata de Jesús. ¿Sí? De buscar la presencia de Dios. Y no torcerle el brazo al Señor porque yo estoy dejando de comer y estoy sufriendo porque no como. Le voy a torcer el brazo a Dios por la petición que yo tengo. No. Es simplemente buscar más de Dios.
Ese es el punto del ayuno. Buscar más del Señor y doblegar. Un poquito más para que entiendan. Cuando la parte de los seres humanos, de las personas, tenemos esa tendencia de siempre estar queriendo comer algo, ¿cierto? Nos den en este momento, si ahorita yo les digo, a ver, hermana Silvia, les traje unos bombones con chocolate, les traje un pan, ¿se lo comen? Sí. Siempre vamos a tener esa parte de poder degustar algo. Y si decimos que va a haber un convivio o les digo voy a tener una fiesta, voy a festejar esto, va a ser una boda, cualquiera que sea la situación, y si sabemos que va a haber algo para comer, ¿a quién le desagrada? A nadie. Y aún si estamos también en la cocina y que estamos haciendo la comida, ¿cierto o no? Estamos siempre picando. Por eso tendemos a ser más gorditas las mujeres, porque siempre estamos comiendo. Entonces, es una situación que no podemos estar mucho tiempo sin estar comiendo algo. Es la verdad. Y fíjense bien, cuando tenemos una preocupación, un pendiente, alguna situación de que tenemos que terminar algo, lo que sea, que sobrepasa a esa parte de poder estar pensando en estar relajadas o tranquilas, si es tanta la preocupación, se nos olvida hasta comer, ¿cierto? Si estamos en lo del trabajo, por ejemplo, vamos a suponer aquí, creo que nada más es Yes, nadie trabaja en una estética, en una estética. En una estética, otra vez platicaba con la persona que me arregla el pelo, el cabello, dice que a veces está tan saturada o llena que llega y se le pasa todo el día y a veces no come. Se le va todo el día. Piense en el trabajo que usted pueda hacer. Y a mí me ha pasado, ¿no? Que tengo que lavar, tengo que ir a pagar esto, y se puede ir el tiempo y se nos va la hora y no comemos, ¿cierto? Nos ha pasado a todos. Y pareciera que no hay problema, porque todo es en nuestra mente. Pero si decimos, vamos a ayunar, está, la situación allí taladrando en nuestra mente, que estamos ayunando y empieza acá el estómago y nos empieza a dar un hambre, que apenas son las 8 de la mañana y ya sentimos un hambre, ¿cierto? Porque allí está la situación de que tenemos una lucha, porque todo se trata de Jesús y de que tenemos que buscar más de Dios. Y eso es lo del ayuno, de buscar más del Señor. Vamos a ver, primeramente, que el ayuno es un ejemplo de Jesús. Mateo 4:2. En la Biblia no nos habla nada de Jesús de los 12 años hasta los 30, ¿cierto? Jesús estaba sabido que Él era el Hijo de Dios, ¿cierto? Que Él tenía un propósito que venir a cumplir a la tierra. No nos habla qué era su costumbre o cómo eran sus hábitos, qué era lo que Él hacía de los 12 cuando Él se pierde en el templo hasta los 30 que empieza su ministerio. No nos habla qué tanto oraba, qué tanto trabajaba, cómo participaba en la casa. No nos dice nada, y aun si Él ayunaba. Pero sí, cuando Él empieza su ministerio, que nos empieza a hablar la Biblia de Él, ¿qué es lo primero que dice allí en Mateo 4? Que el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Para hacer qué? Tentado. Entonces ahí fue cuando, ya llevado por el Espíritu de Dios, ya era el tiempo de Él empezar su ministerio. Pero fíjese cómo dice el verso 2, y después de haber ayunado
40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces vemos que él ayunó. Y para haber ayunado 40 días y 40 noches, quiere decir que era una costumbre que él tenía. Porque nadie puede ayunar 40 días de un día para otro. Es porque ya es un hábito. Es algo que ya se ha ejercido. Y mis respetos, pero yo no podría hacer un ayuno de 40 días y 40 noches. Entonces me preguntaban estas dos mujeres de lo del ayuno y me dicen que cómo era, que cómo se debería de hacer, que cuánto tiempo. Y yo lo primero que digo, como Jesús dijo, no podemos poner cargas que ni uno mismo pueda llevar. El ayuno tiene que ser personal y como ustedes puedan. Yo sé de personas que pueden estar sin agua hasta 2, 3 días. Yo no. Yo empecé a tener ese hábito de ayunar desde mi adolescencia, 12, 13, 14 años, pero yo sufría de dolor de cabeza si no tomaba un poco de agua. Entonces está el ayuno absoluto, está el ayuno parcial y el absoluto es donde no tiene ni agua. Y yo quería hacer el absoluto y no podía porque sentía que me tronaba la cabeza. Entonces el mismo dolor me doblegaba y no podía continuar el ayuno. Entonces yo empecé con un poco de agua y solamente agua. Hay gente que ayuna con jugos nada más, líquidos. Es cada quien. Hay gente que dice que ayuna de tele. Esos ayunos como que no, no me parecen porque dicen ayuno de tele. Ayuno de series, novelas, como que yo digo, no, pues eso ya suena como a chiste, ¿verdad? Porque hasta ustedes se rieron. Pero en realidad ayuno, se está hablando del ayuno de la comida. Y es solamente de la comida. Entonces está el parcial, donde pueden ser o puras verduras por cantidad de días o puros líquidos. Y eso, pues, cada quien. Yo soy de las que prefiero ayunar a pura agua nada más, ¿sí? El tiempo que su organismo, que cada quien tiene que ir viendo, ¿sí? Entonces, dice que él tuvo hambre después de 40 días y 40 noches. Entonces, también otra vez tenemos el ejemplo de Jesús. Tanto él iba a la iglesia como ayunaba. También él oraba, porque tenemos el ejemplo donde habla en Lucas 18:1, hablando de la viuda y del juez injusto, donde él refirió la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero él lo hacía en Lucas 5, 15, 16, dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanase de sus enfermedades. El 16, vean cómo dice, mas él se apartaba en lugares desiertos y oraba. Entonces tenemos el ejemplo de Jesús, que él se apartaba para orar. Él ayunaba. Otra cita en Lucas 21:36, también Jesús hablando decía, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Y cuando habla de velad, es en esa parte de estar atentos y despiertos, sabiendo que tenemos que estar orando en todo tiempo. Y también cómo nos cuesta a veces orar, ¿cierto? Nos cuesta orar. Eso ya lo vimos. ¿En qué tiempo deberíamos estar orando? Podemos estar orando en la mañana, a mediodía, en la tarde, por la noche y en la madrugada. ¿Cuál es la más difícil? La madrugada. ¿Sí? Porque estamos con sueño, tenemos frío, queremos estar en la cama. Pero créanme, yo he sabido de personas que pueden pasar horas
horas frente al celular, frente a la computadora, en el Facebook, viendo series en la televisión, pueden estar sin ningún problema picando papas, palomitas, lo que sea, y no hay problema. Pero si se dice que va a haber oración, una velada de oración o ayuno, ¿qué creen? Siempre podemos contar con las manos y aún nos sobran dedos. Y de eso no corre la multitud. Que habla la Biblia, que multitudes seguían a Jesús porque Él les daba de comer. Y lo seguían solamente ¿por qué? Por el alimento. Y esa es la parte que nosotros tenemos que ejercitar y hacer un hábito. Y por eso yo les dije, no levanten la mano. Cada quien sabe en qué momento ahora, que sabemos que lo tenemos que hacer, porque Jesús lo dijo, que Él les enseñaba y les refería la necesidad de orar siempre y no desmayar. El ayunar. Y el ayuno tiene que ver que en esa búsqueda de Dios, en esa lucha que tenemos con la carne, porque nada más sabemos que estamos ayunando y tenemos hambre. Pero si yo estoy trabajando y tengo que hacer tantas cosas y pendientes, ahí no hay problema, se me pasa el hambre. Y ni me acuerdo de comer, ¿cierto? Vámonos a Gálatas y vemos nada más estas dos últimas citas para terminar. Porque como les digo, aunque hubiera querido ver los 4 puntos, no se puede. El tiempo se viene encima y yo creo que si así como degustamos y saboreamos la comida, la palabra de Dios también la tenemos que así disfrutar. Amén. Gálatas 5, 16 al 19. Dice, digo pues, hablando Pablo a los Gálatas, vean cómo les dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y luego dice en el 19, que ya no lo leemos, que dice que entonces son manifiestas las obras de la carne. Entonces es la lucha siempre de la carne contra el Espíritu. Porque Pablo dice que andemos ¿dónde? Conforme al Espíritu. Andad en el Espíritu. Para poder buscar esa parte de la presencia de Dios, la santidad y todo eso. Pero resulta que la carne siempre se está oponiendo. Es una lucha que tienen los dos, la carne y el Espíritu. Si yo me tengo que levantar a orar porque sé que tengo una necesidad, la flojera, el frío, si tengo que ayunar. Y no voy a ayunar para torcerle el brazo a Dios y que Él me responda. No, es porque estoy apartándome para el Señor, para buscar esa parte de hacer la voluntad de Dios y que Dios me hable. Porque cuando nos damos ese tiempo para escuchar la voz de Dios, y vaya que es difícil escuchar la voz de Dios cuando andamos con muchos afanes y quehaceres, ¿cierto? Si no nos damos ese tiempo. A veces venimos a orar y Señor, solamente esto y esto y esto, y estamos con nuestra listota de peticiones. Y cuando entramos en ese ayuno, es donde nosotros doblegamos a la carne para que el Espíritu crezca. Les voy a dejar de tarea que lean, si ustedes gustan. Isaías 58, pero solamente vamos a leer esa cita, solamente 3 versículos. Pero lean todo ese capítulo que habla acerca del ayuno, ¿sí? Y vean cómo habla ahí acerca del ayuno,
y de lo que se trata del ayuno, el propósito del ayuno. ¿Sí? Léanlo completo porque está un poquito largo y yo no lo podría estar leyendo. Isaías 58, pero ahorita solamente vamos a ver del 5 al 7, estos 3 capítulos. ¿Sí? Dios hace la pregunta ahí: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Vean cómo Dios hace esta pregunta. El ayuno es cuando realmente nos podemos doblar de hambre, que estamos sufriendo. Vean cómo aquí Dios hace la pregunta: ¿es eso ayuno? El Señor no se va a compadecer de nosotros porque dejemos de comer y nos estemos ahí sufriendo porque no estoy. ¿Y qué me va a pasar? A lo mejor me voy a descompensar y me voy a enfermar porque no como. No, no nos va a pasar eso. Porque cuando estamos bajo el ayuno, Dios nos protege. Cuando no estamos en ese ayuno y se nos pasan las horas porque andamos en nuestros afanes, ahí sí nos estamos mal pasando, nos estamos brincando las horas, no hay una cobertura espiritual, entonces ahí sí nos puede hacer daño. Si no comemos, si se nos pasa la hora de comer. Pero cuando estamos en ayuno y buscamos del Señor: Señor, someto mi vida a ti en ayuno, entonces el Señor sí viene con su cobertura y nos protege, y al contrario, nos beneficia ese ayuno. Amén. Entonces dice el Señor que la última pregunta ahí en el verso 5 dice: ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Sigue diciendo en el 6: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Sigue él haciendo pregunta: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Fíjense, el Señor lo está haciendo todo en pregunta. Él no va a ver tu sacrificio del ayuno, y no quiere decir que por eso no ayunes, porque el ayuno es buscar del Señor en el aspecto de ese, solamente adorar al Señor, darnos un tiempo para no tener mucha actividad cuando dejamos de comer y meternos en ese tiempo con el Señor de orar y ayunar, leer su palabra. Pero verdaderamente el ayuno, que viene siendo cuando vimos la parte de la ofrenda o de la limosna, que la limosna en el diccionario era ayudar al necesitado sin esperar a cambio nada, y que la parte cuando Jesús también dijo: me viste desnudo y no me cubriste, tuve hambre y no me diste de comer. ¿Y se dan cuenta que es lo mismo que está diciendo aquí en estos versículos? ¿Qué es lo que Dios quiere también? El que podamos compartir esa palabra de Dios, esa gracia, con el que está quebrantado, con el que tiene hambre. ¿Cómo estamos viendo ahorita todo lo que se les viene a estas personas indocumentadas en Estados Unidos? Más los que están intentando entrar a Estados Unidos. Es una lástima. De verdad es una lástima, y debemos de estar orando en esa intercesión de estas personas. ¿Cómo se van a poner estos tiempos para estas personas? Anoche yo estaba viendo las noticias y era triste ver cómo a muchos ya los empezaron a sacar del país, y que ahorita ni siquiera están aceptando que los niños nacidos allí en Estados Unidos, solamente por el hecho de ser hijos de mexicanos, también los van a sacar. Entonces, no sé cómo va a ser esta situación,
Pero ¿cuánta gente también del sur están viniendo acá a México para intentar ingresar a Estados Unidos? ¿Y cuántos se van a quedar? Pero ¿cómo vamos a participar nosotros cuando acabamos de ver que Dios mismo aquí dice: no es que partas tu pan con el hambriento, los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Sabemos que hay la necesidad. En cortito, con el vecino, con nuestros familiares, con las personas. ¿Cuántos no andan allí, venezolanos y cubanos que andan allí en las calles pidiendo? Que tienen a sus niños, los usan para estar pidiendo. Y están tratando de ir a Estados Unidos. Entonces es una cosa que debemos no solamente dar el pan, porque cuando aquí habla del pan, es las dos clases de pan, el físico y el espiritual. Pero si nosotros no nos preparamos en un ayuno y en una oración, ¿cómo vamos a poder hacer ese verdadero ayuno que el Señor requiere para nosotros? Y el Señor quiere el ayuno físico, el que dejemos de comer el pan también. Pero también Él está hablando de ese ayuno del que está hablando en Isaías 58. Porque la consecuencia la vamos a ver después en el versículo 8 cuando dice entonces, después de que en estos 3 versículos Dios hace estas preguntas, en el verso 8 dice entonces, dice verás tú la luz, etcétera. Seguimos viendo las consecuencias que nosotros mismos vamos a tener y a recibir cuando ayudamos al prójimo. Y todavía nos falta ver la parte del número 3 y 4, el dar gracias y el hablar de Jesús. De lo que hablaba Ana, la profetisa, que hablaba del niño, de todos aquellos que esperaban la redención. Todos en algún momento estamos esperando la redención, la salvación. Amén. Y perdón, ya me extendí, eso que nada más fueron 2 puntos. Incline ahí su rostro, por favor. Dé gracias a Dios. Y podemos hacer a lo mejor la pregunta que yo le hice al Señor. ¿Qué sigue, Señor? Y no importa la edad que podamos tener, que aunque ahí dice la palabra de Dios que Ana ya era una mujer de edad avanzada, que tenía muchos años ya siendo viuda, pero realmente ella hacía todas estas cosas de las que describe la palabra de Dios en 2, 3 versículos acerca de ella. Y ahí si el Señor te está hablando a tu corazón y te está diciendo estas situaciones que tú debes ver delante de Dios, porque no es solamente en un vivir día a día, sino todo se trata de Dios, todo se trata de Jesús, todo se trata de Él. En el día a día debemos de girar alrededor de Cristo. Cristo debe de ser nuestro centro. Señor, te damos gracias en este momento porque nos permite, Señor, tener una respuesta, Señor. Yo puedo tener una respuesta en mi vida, Señor. Que lo que sigue, Señor, en mi vida eres tú. Y siempre serás tú. Y todo se trata de ti, Señor. Todo se trata de Jesús en mi vida. El poder, Señor, en todo momento, siendo yo el templo, estar en el templo, en esa fidelidad a ti, estando en el templo o fuera del templo físicamente, pero todo se trata de ti, Señor, para agradarte a ti, obedecerte a ti, ser ejemplo, porque tuve el ejemplo de Jesús.
el poder ayunar y orar, Señor, en ese aspecto delante de ti, pero en ese verdadero ayuno delante de ti, el poder ayudar al prójimo en su necesidad, Padre. Aquí estoy, Señor, para poder, Padre bendito, hacer tu perfecta voluntad, porque todo, Señor, todo se trata de ti, Señor. Y bendigo a mis hermanas, Padre, para que cada una de ellas tenga ese compromiso contigo verdaderamente en esa fidelidad genuina y amor genuino delante de ti, Señor. Las bendigo, Señor, y a sus familias en el nombre de Cristo Jesús, y toda la gloria sea para ti, Señor. Amén, amén. Antes de darle lugar aquí a mi hermana Dulce para que cierre la reunión, voy a darle lugar a mi hermana Susi, que nos va a dar un testimonio, y les doy gracias por su atención. El Señor les bendiga. Amén. ¿Qué pasó? Dos puntos nada más. Le decía a Gaby que a mí me gusta hacer práctica, y cuando me enteré que tenía una bolita en el seno izquierdo, porque hasta me dijeron hasta después, yo no soy de las que doy a entender. Yo con el Señor me las arreglo. Y ese día me espanté tanto que fue como el 8 de octubre que le dije la intercesión de todo corazón y dije que me respalden en la oración. Yo me espanté mucho, le decía a Gaby que estaba en el izquierdo, pero en el que me lastimó mi nieto accidentalmente fue el derecho. Cuando yo supe que el izquierdo, descansé. Pero ayer fui y me dijeron que no tenía nada. Entonces, el Señor pone en mí, ¿verdad? Como decía Gaby, esa es una. El otro, que el Señor nos está hablando ahorita a través de Gaby, y yo no puedo callar. A Dios gracias. Que el Señor quiere bendecir a nuestras familias de cada una de las que estamos aquí. No sé por qué insiste tanto Gaby en eso de las familias. Aquí está Dulce, que oré en la mañana precisamente en eso. Y yo le decía, Señor, bendícenos a cada una de nosotros como familias, pero lo que el Señor pone en mí es que a nuestras familias, no las de la casa, sino las que no conocen de Cristo. Y yo le pido a Gaby con todo respeto que nos ayude a hacer esa oración. Ella decía, yo les bendigo como familia. Ella está insistiendo mucho en eso. Entonces yo soy la primera que me pongo de pie para que bendiga a mi familia, que no conoce de Cristo. No sé si las de ustedes, yo sé que en casa tenemos también esa necesidad. Pero yo me pongo de pie, no sé si usted, vamos a orar por ello. Gaby, por favor. Gracias. Póngase de pie. Vamos a orar, Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, porque yo sé que es tu Santo Espíritu guiándonos. Tú sabes, Señor, que anoche yo oraba y te pedía, Señor, porque no solamente son las familias representadas aquí en Nueva Vida, sino en esas familias, Señor, que ahorita yo les mencionaba a las hermanas para estar orando, que son muchas las familias, Señor, que se van a ver en una situación, pero al mismo tiempo yo pensaba que es la situación que quizás tú las estás moviendo de esa comodidad, de tanta pasividad, de buscarte a ti, Señor, con tantos distractores en este tiempo, en las familias, Señor. Y yo sé, Señor, que son cosas que tú determinas que puedan llegar a suceder en este tiempo, pero nosotros estamos parados en la brecha como atalayas, Señor, listas para predicar de tu palabra. Pero nos tenemos que preparar, Señor. Yo sé que el tiempo se vino encima, y aunque mis hermanas solamente pudieron escuchar esta mitad, esta parte de la palabra de Dios, Señor, permite que cada una de ellas tome esa parte
para que podamos hablar de tu palabra. Y sabemos que en nuestra misma familia hay muchas personas que no te conocen a ti, Señor, que necesitan de ti. Nuestra vida misma necesita de ti, Señor, de tu porción cada día, esa parte de ti, de tu presencia en nuestras vidas. Sin embargo, reconocemos que somos privilegiadas, somos afortunadas y bendecidas de tenerte, de conocerte a ti y de podernos acercar a ti. Y como decía ahí de Ana la profetisa, dando gracias. Y te damos gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos. Pero que sea tu Santo Espíritu siempre guiándonos para poder estar, Señor, siempre hablando de tu palabra, intercediendo por estas personas, haciendo el verdadero ayuno que tú pides, ayudar al necesitado, al enfermo, al que tiene hambre, al que tiene frío, al que está oprimido, al que está quebrantado, Señor, en todos los aspectos, sea físico o sea espiritual, Padre. Nos encomendamos a ti para que verdaderamente, Señor, nos podamos parar a la brecha, Señor, y serte útiles, ser instrumento en tus manos para poder alcanzar a estas personas. Y tú, Señor, sé que vas a agregar a tu iglesia a los que han de ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dejo el lugar a mi hermana. Bendiciones. Gracias. Si gustan tomar su lugar, damos gracias a Dios por su palabra. Y precioso Espíritu Santo, gracias porque estamos en un mismo sentir. Gracias porque tú sigues hablando a esta congregación, precioso Espíritu Santo, y te sigues manifestando en la vida de cada una de nosotras, Señor. Quiero leer Proverbios 3, es en otra versión, y dice: confía en Dios. Hijo mío, no olvides mis enseñanzas y ten en mente mis mandamientos, porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz. Que el fiel amor y la lealtad nunca te abandonen. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón. Así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de la gente. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. Esa es una palabra que nos da el Señor el día de hoy, porque quiere que confiemos en Él de todo nuestro corazón. Y así como veíamos en la enseñanza, cada una de las cosas que hemos aprendido hoy es que las cosas, el ayuno, la oración, todo lo que hacemos no es para agradarnos a nosotros mismos. Es poner al Señor en primer lugar, es buscarlo en todo tiempo y reconocer, ser de un corazón humilde y reconocer la necesidad que tenemos de Él. Perdón. Vamos a comenzar con todas las peticiones de oración. Hay una lista enorme, pero antes de eso quiero hacer una oración especial, porque igual oraba que estamos en el mismo sentir. El Señor me estuvo inquietando desde estos días, y ahorita justo que me dijeron que íbamos a orar, es orar por cada una de ustedes. Les pido de favor si se ponen de pie. El Señor conoce cuáles son sus necesidades. Sabemos que aquí en esta lista tenemos muchas peticiones y el nombre de los hermanos, pero también sabemos que cada una de las que estamos aquí vivimos diferentes luchas, diferentes situaciones, y muchas ocasiones no las exponemos. Solo es el Señor y nosotros. Pero hoy quiero orar por cada una de las que está aquí, por cada una de las que está en línea.
Oro por mi hermana Lilia y mi hermana Celsa que no asistieron, por mi hermana Lili Vargas. No sé si hay alguna otra hermana, ahorita no recuerdo, pero quiero orar así de corazón por las necesidades que puedan tener y que no han expuesto. Padre, te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas que está aquí presente y mis hermanas que están en línea, Señor. Pongo su vida en tus manos y sabemos, mi Dios, que tu palabra dice que tú suples cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y la primera necesidad que nosotras podemos tener y que reconocemos es que tenemos necesidad de ti todos los días de nuestra vida, Señor. También queremos orar, interceder por nuestros familiares, por nuestro esposo, por nuestros hijos, Señor, por toda nuestra familia, que realmente se cumpla tu palabra donde tú dices que nosotras somos la sal en la tierra, que somos luz en las tinieblas, Señor. Enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a ver como tú ves, Señor. Enséñanos a manifestar, Señor, el amor. Enséñanos, Señor, que realmente podamos ser ese instrumento de amor en tus manos, Señor, porque eso es lo que tú quieres de cada una de nosotras. Padre, oro por el corazón de cada una de mis hermanas. Tú sabes el proceso que pueden estar viviendo. Tú sabes qué hay en su corazón. Tú sabes qué necesidad hay. Si hay alguna situación con el esposo, si hay alguna situación con los hijos, si hay alguna situación económica, si hay alguna enfermedad o una incertidumbre en el corazón que no hemos manifestado, Señor, hoy la ponemos en tus manos y creemos, mi Dios, que tú eres poderoso, tú eres el Dios vivo, tú eres el Dios real, eres el Dios verdadero. Nos acercamos a ti con un corazón contrito y humillado, Señor, reconociendo que necesitamos de ti todos los días de nuestra vida y te agradecemos, Señor, por ese amor, por esa misericordia. No lo merecíamos y ahora nos permites estar aquí. Intercedemos por nuestros esposos, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que ellos tomen el lugar que tú les has dado como cabeza del hogar, Padre. Oro por cada una de mis hermanas que es viuda. La pongo en tus manos, Señor, y clamo a ti para que la fortalezca, Señor. Que seas tú el que la abrace, que seas tú, Señor, el que tenga cuidado de ella. Aún oro por mis hermanas que no tienen un varón, que no se han casado. Confiamos y creemos, Señor, que tú eres el Dios nuestro, que tú eres ese esposo, que tú eres ese varón que está al frente y al pendiente de cada una de nosotras, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Le quiero dar la bienvenida a Betsabé y a su hermana Abigail. Damos gracias a Dios por su vida y es un gusto que estén aquí con nosotras. Bienvenidas a esta reunión. Y ahora sí les voy a pasar la lista de todas las peticiones que hay y les voy a decir, como decía mi hermana Adri la semana pasada y como dice mi hermana Lupita y la mayoría de las que están aquí al frente, no nada más vamos a orar en este momento. Nos vamos a llevar estas peticiones a casa y vamos a estar intercediendo porque somos una familia, porque somos un cuerpo y porque necesitamos ser fortalecidos. Y hay muchas ocasiones en las que podemos pensar que la situación que vivimos es una situación difícil y no vemos la salida. Pero gracias a la oración y la intercesión de otras hermanas es como estamos fortalecidos. Vamos a orar por nuestro hermano Ricardo Paz.
Él es el papá de un hermano que se congrega aquí, también se llama Ricardo, y por Montserrat Paz, por Socorro Sánchez, por nuestra hermana Eduarda Gracida Martínez, por mi hermana Elizabeth y su esposo Mario, por Castalia Alberto y toda su familia, por Marielos, por Javier Concha, por Clarita Álvarez, por Janet Caviño, Lupita Guerrero, Eduardo Moedano, mi hermana Lilia y mi hermana Celsa, por Oscar Rodríguez, por Verónica Ortega, por Natalia y Leonardo Mata, por Juan Carlos Montoya, por Rogelio Mata, por mi hermana Juanita Mesino, por José Antonio García, esposo de Adi, por el pastor Serafín Melchor, por Gustavo Martínez y sus hijos y toda su familia, por nuestro hermano Alfredo Sierra, por nuestro hermano Carlos Gutiérrez, nuestra hermana Elenita, que no se encuentra en este momento, su hermano Moisés, por mi hermana Anita Mercado y por toda su familia, por mi hermana Edith Herbert y por Anafel. Por ellas específicamente vamos a estar orando por salud. A Annie le van a hacer una cirugía, mi hermana Edith Herbert por su salud. Y también vamos a orar por la hermana Carla Correa y por la familia Álvarez Palomar, que ambos perdieron un familiar en la semana, y pedimos que sea el Señor consolando el corazón de estas familias. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a comenzar a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque eres tan bueno, porque inclinas tu oído. También vamos a estar orando por Paloma Andrade, perdón. Padre, gracias porque eres bueno, porque inclinas tu oído, porque escuchas nuestras peticiones, Señor. Gracias porque no lo merecíamos, sin embargo, estamos aquí en este momento. Has sacado del hoyo nuestra vida y ahora nos podemos acercar confiadamente a ti y creemos que nos escuchas. Ponemos todas estas peticiones en tus manos, Señor. Tú conoces las necesidades de cada una de las personas que hemos mencionado, Señor. Pero en especial, Señor, quiero orar por el corazón de cada una de ellas para que seas tú el que le dé paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esa paz que solo tú puedes dar, sin importar la circunstancia en la que nos encontremos, ya sea de enfermedad, ya sea una necesidad espiritual, una necesidad económica, como mis hermanas, como Annie, Señor, que le van a hacer una cirugía, Padre. Te pido que seas tú el que les dé paz. Danos mucha paz, Señor, y que aprendamos a confiar en ti. Que cada día, Señor, lo agradezcamos porque nos permites estar en tu presencia y que se cumpla el propósito que tienes para la vida de mis hermanos que están en esta lista y para cada una de las que nos congregamos en este lugar, Señor. Bendecimos a Grupo Nueva Vida Atlanta, Padre. Oro por el corazón de cada congregante, Señor, para que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros y que realmente seamos hacedores de tu palabra, no solo oidores olvidadizos, sino que realmente tomemos en cuenta lo que tú nos hablas y que no nos apartemos de ti, Señor, ni a diestra ni a siniestra, Padre. Bendecimos tu nombre, te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Catita, puede pasar para los diezmos y las ofrendas. Y les comento lo que pasa a la hermana Catita, que primero Dios, para la próxima semana la despensa es frijol o cualquier cosa que ustedes puedan traer. Saben que todo es bienvenido y que agradecemos su fidelidad porque
se ha bendecido a muchas personas a través de esta despensa. No olviden que la próxima semana es, si no me equivoco, ¿sí es el último miércoles? Ajá, no olviden que tenemos nuestro convivio, así como cada fin de mes, si pueden traer un guisado o algo para compartir. Aquí las esperamos con mucho gusto. Señor, gracias te damos, Dios, por esta bendición, Señor, porque tú, Dios, nos has dado, Señor, para poder dar, Padre. Suplicamos, Señor, que tú te manifiestes grandemente en nuestras vidas, como hasta ahora y siempre, Señor. También, Dios, te rogamos que tú multipliques este dinero, Señor, y que sea usado en gran sabiduría, como tú, Señor, lo has hecho desde hasta ahora, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, amadas hermanas, estamos despedidas. Primero Dios, nos vemos el domingo. Recuerden que el sábado hay tarde de alabanza y de adoración. Comienza a las 5 de la tarde. Si gustan asistir, aquí las esperamos con mucho gusto y pues es un tiempo que le podemos dedicar a nuestro Dios. Y si no pueden asistir, nos vemos el domingo. Primero Dios.